A ver chicos, les voy a dar un resumen rapidito de lo que es la cadena transportadora de electrones y también la fosforilación oxidativa. ¿Por qué les voy a dar un resumen? Porque revisé la clase que tuvimos en forma en tiempo real y la verdad no me gustó para nada el sonido, hay súper mala conexión de internet y todo lo demás, entonces es preferible que ustedes tengan el video en forma digital subido a la plataforma como ya lo habíamos trabajado antes. Entonces, chicos, a ver, ¿por qué se denomina, qué es la cadena transportadora de electrones? La cadena transportadora de electrones es básicamente cómo es que se forma la mayor cantidad de ATP posible en estos momentos. ¿De acuerdo? Recordemos que el ciclo de Krebs no funcionaba para absolutamente nada en cuestión de formación de ATP. El ciclo de Krebs no forma ATP. Lo que sí va a hacer es cargar las moléculas de alto transporte energético que ya habíamos visto antes, que eran el ADP, el NAD y el FAD. Entonces, estas son las moléculas de transporte energético, pero aquí están sin cargar. En el momento en el que se unen a un electrón, estas se cargan y pasan a formar el ADP, ATP, el NAD se convierte en el FAD se convierte en FAD-H o también llamado FAD-H más H o también FAD-H2 con cualquiera de esos nombres. Y el NAD que también se transforma en NAD-H o a su vez NAD-H más H. O también pueden encontrarlo este, como NAD-H y el 2 aquí, haciendo referencia a estos dos hidrógenos que se tienen aquí. Entonces, chicos, ¿qué era lo que significaba el ATP? El ATP es el adenosín trifosfato y vamos a tomar en cuenta como esta la unidad más pequeña de energía que nosotros vamos a encontrar dentro de todo nuestro sistema. ¿De acuerdo? Entonces, el FAD de esta manera va a equivaler a la misma cantidad de energía que 2 ATPs y el NAD va a equivaler a 3 ATPs. Pero esto no es 100% real. Ya vamos a ver cómo es que esto sucede y por qué realmente después se dice que se produce tal cantidad de ATPs en el ciclo de Krebs. O sea, tenemos un rango. Entonces, ¿qué significa FAD? Flavin, adenín, dinucleótido. Mientras que NAD significa nicotinamida, adenina, dinucleótido. ¿De acuerdo? Entonces, estos van a ser nombres demasiado complejos, entonces simplemente nos vamos a quedar con el FAD y con el NAD. Estos, cuando se cargan, tienen un electrón dentro de su estructura. Es como que si este electrón formara un puente. Y en el momento en el que este electrón es liberado, por A o B razón, estos hidrógenos quedan sueltos por ahí, ¿ya? Nadando en cualquiera de los espacios o los compartimentos que estos se encuentren. Lo mismo sucede con el FAD. Ahora bien, chicos, esto es toda la cadena transportadora de electrones. Pocos o nadie me va a entender exactamente qué es todo este champús de cosas que yo he puesto aquí, pero como es un resumen, deduzco que ya lo entienden del todo. Entonces, esto es citoplasma. Todo esto que estamos viendo es la mitocondria. Esta es la membrana externa de la mitocondria. Esta grandota que está aquí es la membrana interna. Esto es el espacio intermembrana y esto es la el espacio interno o a su vez llamado también matriz mitocondrial. A estas de aquí, a esta membrana interna de la mitocondria también se lo conoce como crestas mitocondriales, obviamente porque estamos aquí. Esta sería la membrana interna y forma estas crestas como crestas y por eso se llama crestas mitocondriales. Y en estas crestas es donde se ubican todas estas cosas que están aquí que forman la cadena transportadora de electrones. Entonces, chicos, vamos a ir por partes. Vamos a destacar algunas características de todo esto. A ver, vamos a ubicarnos en cada cuadradito de aquí de color. Tenemos un cuadradito azul, un cuadradito que es medio rosado claro, un amarillo claro, el verde, este que es medio, ¿qué será? Un morado, violeta, ¿de acuerdo? Y esto un amarillo o un tomate muchísimo más intenso. Entonces, vamos a ubicarnos primero en los espacios. ¿Qué es lo que están haciendo estos espacios? Dentro del citoplasma, nosotros vamos a crear, este, básicamente, dentro de toda la mitocondria, dentro de todo esto, tenemos que crear un desequilibrio electroquímico.
aquí está un desequilibrio electro porque es eléctrico con cargas y químico porque intervienen mucho los hidrógenos. Recordemos, chicos, que hablar de protones, hablar de hidrógenos, hablar de iones positivos, estamos hablando de hidrógenos, ¿de acuerdo? O sea, es más o menos como hablar de lo mismo, decir papas o decir patatas es lo mismo. Entonces, dependiendo del país en el que se encuentren. En este caso, en la mitocondria, nosotros vamos a encontrar que hablar de hidrógenos, hablar de protones o hablar de cargas positivas es hablar de los mismos hidrógenos, de estos hidrógenos que habíamos visto aquí, de estos. Si ven que tienen carga positiva, son esos. Entonces, dentro del espacio intermembrana que es aquí, los protones están en mayor abundancia. Hay un montón protones. Por lo tanto, al tener una gran cantidad de hidrógenos, va a ser muchísimo más ácido. Recordemos que quienes dan la acidez a una sustancia son los hidrógenos. Y también van a tener mayor carga positiva. Entonces, dentro de aquí, del espacio intermembrana, vamos a tener mayor acidez y mayor cargas positivas. Mientras que en la matriz mitocondrial va a suceder todo lo contrario. Tenemos poca cantidad de hidrógenos, por lo tanto es más básico, ¿de acuerdo? Es más básico, tiende a ser más alcalino, hablar de alcalinidad y básico es lo mismo, ¿de acuerdo? Es más básico y tiene menor cantidad de iones positivos. ¿De acuerdo? Pero ¿por qué sucede todo esto? Ya lo vamos a ver, no quiero que se me pierdan. Entonces, los protones por lo general van a intentar repelerse. Es más o menos como el ejemplo de los imanes. Positivo con positivo se repele, negativo con negativo también. Así que lo que van a intentar muchísimo los protones es siempre repelerse. Pero tienen su contraparte. La contraparte de los de los protones van a ser los electrones, que en cambio no tienen carga positiva, sino que tienen una carga negativa. Estos van a intentar siempre unirse, estar súper pegaditos porque son como los imanes. Cargas diferentes, opuestos, se atraen, ¿de acuerdo? Y eso es en lo que nos va a ayudar esta cadena transportadora de electrones, porque si nosotros vemos, dentro del NAT tenemos hidrógenos que están pegados al electrón y otro hidrógeno que también está pegado a este electrón. Si ven, nunca van a ver ustedes un electrón pegado a otro electrón. En este caso, este más que nosotros vemos aquí vendría a representar el electrón que nosotros tenemos formando este puente. Nunca van a encontrar dos hidrógenos pegados directamente. Eso no puede pasar. ¿De acuerdo? Entonces, ahora, la cadena transportadora de electrones, como su nombre lo dice, es una cadena que está formada por distintos eslabones, por distintos aros o anillos. En este caso, tenemos el primer anillo, el segundo anillo, el tercero, el cuarto y el quinto. A estos se le van a denominar complejos. Complejo 1, complejo 2, complejo 3, complejo 4 y complejo 5. Ya habíamos dicho y dado una explicación clara de lo que era un complejo. Un complejo era la unión de algo. Es como cuando uno dice, sí, es un complejo deportivo. Quiere decir que tenemos canchas de básquet, tenemos canchas de fútbol, tenemos canchas de tenis, tenemos piscinas, tenemos diversidad que forman un solo complejo. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, el complejo 1 va a estar formado a su vez, por dos estructuras. Uno, que es una flavoproteína, esta de aquí, y otro que es un complejo de hierro y azufre, es decir, está unido aquí en esta molécula hierro y azufre, nada más. A este complejo 1 va a tener el nombre de NAD deshidrogenasa. Ya vamos a ver por qué se llama específicamente NAD deshidrogenasa. El complejo 2 está formado solo por este de aquí. Solo por este de aquí. ¿De acuerdo? Esto no tiene nada que ver. Este que dice coenzima coenzima Q, no, esto no tiene nada que ver. El complejo 2 es solo esto de aquí, ¿ya? A este se caracteriza porque no es una bomba transportadora. Ya vamos a ver por qué se le da esta característica de que no es una bomba transportadora, que quiere decir que no transporta electrones, es decir, que no lleva hidrógenos de un lado al otro. El complejo 1, el complejo 3, el complejo 4 y el complejo 5 transportan electrones de un espacio a otro. Ejemplo, este primer complejo transporta hidrógenos de aquí para acá. Este no hace eso. El segundo.
El tercero transporta igual de matriz hacia espacio intermembrana. El complejo 4 también transporta desde matriz mitocondrial hacia espacio intermembrana. Pero el complejo 5, que es se le llama también ATP sintetasa, transporta desde el espacio intermembrana hacia, hacia la matriz mitocondrial. Pero este complejo 2 no. Sigamos con los nombres. El complejo 2 tiene un nombre que es succinato deshidrogenasa. El complejo 3 se llama citocromo reductasa. El complejo 4 se llama citocromo oxidasa y el complejo 5 ya habíamos dicho que es ATP sintasa. Ahora, el complejo 2 está formado, al llamarse complejo quiere decir que está formado por dos cosas. Una que es este complejo de azufre y también otra vez por el hierro y el azufre. Es decir, estas dos estructuras forman el complejo 2. El complejo 3 está formado por el citocromo B, por el citocromo C1 y otra vez por un complejo hierro y azufre. Vean que este se repite muchísimo. El complejo 4 está formado por un complejo cobre, que simplemente son montones de cobre que están ahí regados, ¿de acuerdo? Por el citocromo A3 y por el citocromo A1. Ahora, entre el complejo 1, el complejo 2 y el complejo 3 interactúa esta coenzima, que es la coenzima Q, que no es un complejo, simplemente es una coenzima. Ya habíamos dicho que son las coenzimas, son ayudantes de las enzimas que van a facilitar ese trabajo. Es más o menos como el ejemplo que habíamos puesto de que la enzima es algo que te hace hacer las cosas súper rápido y la coenzima sería más o menos lo que te hace hacer ese trabajo muchísimo más rápido. De por sí ya la enzima está ayudando, la coenzima lo que va a hacer es ayudar más todavía, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Ahora, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Básicamente, estas coenzimas son puentes de unión, alguien que ayuda nada más. Y este que es el citocromo C, que a su vez vendría a ser el puente entre este y este de acá, es decir, entre el complejo 3 y el complejo 4. Una vez dicho eso, chicos, ahora sí vamos a desglosar todo esto para que todo empiece a tener sentido. Vamos a empezar analizando primero el complejo 1. Listo. El complejo 1. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el complejo 1? Se llamaba NAD deshidrogenasa. Este NAD, ¿por qué? Porque este trabaja exclusivamente con el NAD. ¿Recuerdan la cantidad de NAD que habíamos tenido dentro del ciclo de Krebs? Bien, pues esos NAD salen y quedan flotando hasta que entran en contacto con este complejo 1. Este NAD le va a entregar el hidrógeno, ¿de acuerdo? El hidrógeno a la flavoproteína, ¿ya? Le entrega este hidrógeno y le entrega, perdón, el electrón y libera estos hidrógenos aquí, que queden sueltos por ahí, ¿de acuerdo? Nadando simplemente. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Estos electrones van a ser más o menos como unos seductores, pongámoslo así. No sé si sea la palabra más correcta, pero es la que más refleja el ejemplo que quiero expresar. Va a seducir a 4 hidrógenos, a atraerles, porque recordemos que este electrón tiene carga negativa y los hidrógenos tienen carga positiva. Entonces los va a seducir, los va a atraer. ¿Y a cuántos específicamente va a atraer? A 4. Este electrón va a seguir subiendo de la flavoproteína a este complejo de azufre y hierro, ¿ya? Pero nunca se van a pegar totalmente a los hidrógenos. Entonces más o menos como que los tiene frenzoneados y los tiene ahí y ahí y ahí hasta llegar a cierto punto. Entonces, cuando ya llegan estos 4 electrones aquí, estos 4 hidrógenos aquí, ya salen y son expulsados violentamente hacia el espacio intermembrana, mientras que este electrón es pasado hacia la coenzima Q. Una vez que ya ha pasado a la coenzima Q, estos ya no pueden regresar por este mismo mecanismo, por el mecanismo del complejo 1. Imposible regresar, por lo que se quedan ahí, ¿de acuerdo? Se quedan y empiezan a acumularse aquí en el espacio intermembrana.
Una vez que pasan a la coenzima Q, este les va a pasar a su siguiente complejo, al complejo 3. Mucho ojo, chicos, recuerden que aquí teníamos el complejo 2. El complejo 2 no tiene en el complejo 2 no tiene ninguna interacción con el NAT. ¿De acuerdo? Pasamos del complejo 1 con el NAT, que entregaba su electrón, seducía a 4 hidrógenos, los pasaba y pasaba aquí al electrón. ¿De acuerdo? El electrón lo pasaba. Entonces, chicos, mucho ojo con esto. Cuando seguimos una ruta que es la del NAT, ¿de acuerdo? Cuando seguimos una ruta que es la del NAT, entregándole sus electrones al complejo 1, pasamos del complejo 1 a la coenzima Q y de la coenzima Q al complejo 3. Aquí no tiene nada que ver el complejo 2. Bien, este electrón sigue más o menos como un carruselcito saltando de uno en uno, ¿de acuerdo? Pasa al citocromo B, citocromo C1, complejo hierro-azufre. Ese simplemente es el orden que siguen. Y una vez que llega al citocromo B1, vuelve otra vez. Si ustedes ven aquí, se pone en contacto otra vez con la matriz mitocondrial y vuelve a seducir a 4 electrones. ¿De acuerdo? Entonces pasan 4 electrones más hacia el espacio intermembrana. Hasta aquí ya vamos 8. 4 que pasaron del complejo 1, 4 que pasan del complejo 3. Sigamos contando. ¿De acuerdo? Una vez que llegamos aquí al hierro, al complejo hierro-azufre, este le va a pasar al citocromo C, que está aquí. Este citocromo C, ¿ya? Va a servir como puente simplemente para pasar del citocromo C hacia el complejo 4, que ya lo vamos a ver, que está aquí. Al pasar al complejo 4, que estaba conformado por el citocromo A1, por el complejo cobre, por el citocromo A3, ¿qué es lo que va a pasar aquí, chicos? Si ustedes ven la distribución de las partes que forma este complejo, son diferentes, forman más o menos como un aro, ¿de acuerdo? Empieza aquí, sube hacia acá y vuelve a bajar. Esto tiene una razón de ser. Al pasar del citocromo C al citocromo A1, ya está, también se cansa el electrón, ¿de acuerdo? Es como que ya mucha cosa con andar seduciendo a tantos, entonces simplemente dice voy a seducirme a 2 y simplemente pasan de aquí a acá 2. Los va atrayendo al pasar del citocromo A1 al pasar al citocromo A3 y aquí son expulsados. Cuando ya están los electrones aquí, ya no pueden regresar, ya no les pueden seguir, entonces son expulsados hacia el espacio intermembrana. Y el electrón, en cambio, regresa a formar parte del complejo de cobre que tenemos aquí y es expulsado nuevamente a la matriz mitocondrial. La matriz mitocondrial aquí es transportada o se une a se dice a media molécula de oxígeno, por eso les he puesto esta raya aquí, por términos matemáticos, porque básicamente con un electrón podemos formar 2 moléculas de agua, con media de aquí y media de acá, 2 moléculas de agua y es por eso que hay tanta agua en todo lado. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, hasta ahí que estamos en el complejo 4. Pero ¿qué es lo que pasó con el complejo 2? ¿Por qué no le mencioné en esta parte? Porque estoy hablando específicamente del electrón que es entregado por un NAT. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? También tenemos a los FAD. Los FAD interactúan directamente con el complejo 2. Le pasan el electrón y es igualito, totalmente lo mismo. Seducen a unos electrones, pero estos en el complejo 2 no traspasan. Fíjense que en el complejo 2 no es así. En el complejo 2 lo único que hace es como medio de transporte para que pueda entrar a la cadena, para que el electrón que viene del FAD entre a toda la cadena transportadora de electrones. Pasa al complejo 2 cruzando por este azufre, por el complejo hierro-azufre, le entrega a la coenzima Q y esta coenzima Q vuelve a bajar para entregarlo aquí al complejo 3, que lo tenemos aquí. Y sigue la misma ruta. Y aquí en este complejo 3, cuando le entrega al citocromo B, es en donde empieza otra vez a seducir aquí este electrón a 4
hidrógenos y son expulsados. ¿De acuerdo? Entonces, siguen otra vez la misma ruta, van subiendo la misma vía del NAD. Pasan al citocromo C, del citocromo C pasan a este complejo que es el complejo 4, en este que ya habíamos visto, ¿de acuerdo? Y son expulsados ahora 2. Aquí 4 y acá 2. Entonces podemos llegar a la conclusión, chicos, de que a lo largo de toda la cadena transportadora de electrones, pongámonos aquí, si seguimos la ruta del NAD, es decir, la ruta de este, vamos a tener 4 aquí, 4 aquí y 2 aquí, hasta ahí. Entonces, por cada NAD que nosotros tengamos, vamos a poder transportar 10 hidrógenos, ¿de acuerdo? Desde el espacio, desde la matriz mitocondrial hasta el espacio intermembrana. Mientras que si tomamos un FAD, el FAD solo puede transportar 4 aquí y 2 acá, total 6. Es así que nosotros tenemos que por cada NAD se transportan 10 hidrógenos, mientras que por cada FAD solo se transportan 6. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Una vez que ya tenemos todos los hidrógenos aquí, un montón, entra en acción el complejo 5. Pero este va a transportar hidrógenos desde el espacio intermembrana hacia la matriz mitocondrial. Por cada 4 hidrógenos que pasen desde el espacio intermembrana hasta la matriz mitocondrial, vamos a formar un ATP. Entonces, para que no se me pierdan, chicos, si yo por cada NAD podía transportar 10 hidrógenos, chévere, hasta ahí todo bien. Pero por otra parte, el complejo 5 tiene la capacidad de que por 4 hidrógenos me van a formar un ATP. Me equivale a la formación de un ATP, porque este complejo 5 es más o menos como una turbina. Al ser pasados los hidrógenos de este espacio de aquí a este espacio de acá, mueven esta turbina y generan ATPs, ¿de acuerdo? Pero por cada 4 hidrógenos van a generar solo un ATP, ¿de acuerdo? Entonces yo puedo deducir que por cada NAD me van a producir ¿cuántos ATPs? Tengo 4 que me van a producir 1, entonces aquí tengo 10. Para producir 2 serían 8, me están sobrando 2, por lo tanto produce 2.5 ATPs. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, si me produce 2.5 ATPs, en biología nada se queda a medias, entonces redondeamos a 3 ATPs. ¿De acuerdo? Por cada NAD me van a producir 3 ATP. Y es así, chicos, como se entiende el cuadro de la primera diapositiva, que por cada NAD me va a equivaler a 3 ATPs que tenemos aquí. Y lo mismo va a pasar con el FAD. Vamos a ver qué es lo que sucede con el FAD. Lo que sucede con el FAD es lo siguiente. El FAD transporta no 10, sino que transporta ahora en cambio 6. ¿De acuerdo? Entonces, estos 6 hidrógenos se van a transformar en ¿cuántos? Por cada 4, 1. Entonces, tengo 6. Por cada 4 es 1 y me están sobrando 2. Es decir, voy a tener solo 1.5 ATPs. ¿De acuerdo? Pero como en biología no se puede quedar a medias, lo que vamos a hacer es transformarlos en 2 ATPs. Y así sí se entiende. ¿De dónde sale tanto ATP? ¿De acuerdo? Entonces, chicos, ahora sí, ¿se entiende o no se entiende toda esta maraña que es el mismo champús que les puse al inicio? Ahora sí tiene sentido. Y ahora sí, vamos a ver las sumas y las restas. ¿Qué nos dice las sumas y las restas entonces, chicos? Que por cada 4 hidrógenos voy a formar un ATP. ¿De acuerdo? También teníamos en el ciclo de Krebs un GTP que también me va a equivaler a un ATP. ¿Cuál era la única diferencia? Es que aquí tenía un grupo de guanina y aquí tiene un grupo de adenina.
¿de acuerdo? Así que no hay ningún problema. Por cada NAD que entre a la cadena transportadora de electrones, voy a tener 3 ATPs. Bueno, en la vida real, si ustedes ya estudian materias de carrera, como por ejemplo odontología, ciencias de la salud, etcétera, 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 ahí sí obviamente van a tener que decir ustedes que por cada NAD son 2.5 ATPs. Pero por el momento nos vamos a quedar con el conocimiento estricto de bachillerato y de ingreso a toda unidad educativa de tercer nivel, que es 3 ATPs, ¿de acuerdo? Y por cada FAT tenemos 2 ATPs. Entonces, ahora sí, vamos chicos. Por cada glucosa que nosotros tenemos aquí, por cada glucosa que entra a la glicólisis, primerito vamos a tener 2 ATPs. Nos van a generar 2 NAD. Mucho ojo con este NAD de aquí. Les voy a cambiar de color para que no se me pierdan porque ese NAD es importante. Recordemos que aquí estamos en el citoplasma. La glucólisis se produce en el citoplasma. Y también voy a tener como resultado de la glicólisis 2 piruvatos. Estos 2 piruvatos van a entrar a la descarboxilación oxidativa del piruvato para darme 2 NAD más. Va a darme también 2 acetilcoenzimas y también 2 ácidos lipoicos, obviamente oxidados. Entonces, al tener yo 2 acetiles coenzima A, obviamente uno por cada piruvato, estos también van a entrar al ciclo de Krebs. Recuerden que son 2 acetiles coenzima A que entran, por lo tanto aquí les estoy sumando los dos. Voy a obtener 6 NAD, voy a tener 2 FAT y obviamente 2 GTP, ¿de acuerdo? Pero aquí estoy tomando en cuenta ya el ciclo de las 2 acetilcoenzima A. Si tomara en cuenta solo una que viene del un piruvato y la otra que viene del otro piruvato, serían solo 3 NAD, un FAT y un GTP. ¿De acuerdo, chicos? Entonces, vamos. De la glicólisis, un ATP, 2 ATP. ¿De acuerdo? Los tenemos aquí. Este NAD es especial. ¿Por qué es especial este NAD de aquí? Porque recordemos que aquí estamos en el citoplasma. Y el NAD, para poder entrar a la cadena transportadora de electrones, tendría que pasar las dos barreras mitocondriales, que serían, aquí tenemos esta y tenemos esta, para poder llegar realmente aquí adentro a la matriz mitocondrial para que pueda entregar sus electrones. Entonces, chicos, ¿qué es lo que pasa? En esta transformación, cuando ya tenemos el NAD, estoy aquí en la glicólisis, ¿no? Estoy en el paso de gliceraldehído 3-fosfato a 1,3-bifosfoglicerato por medio de la enzima glicerato 3-fosfato deshidrogenasa, que es el paso 6. Si ustedes quieren ver, obviamente, y no recuerdan todo esto, les recomiendo que vayan a ver el video de glicólisis, que obviamente ahí está explicado con más detalle todo esto. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Este NAD se va a pegar aquí. Esto ya es mitocondria, ¿no? Esta es membrana externa de la mitocondria. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Viene este NAD y se pega aquí, se pega así, pegadito, pegadito a la pared, así como que si la virgencita le hablara. Y puede ser que al estar pegado aquí, transfiera estos hidrógenos o bien a un FAT o bien a un NAD. Lo mismo va a pasar cuando pasa de la membrana externa a la membrana interna, es decir, a las crestas mitocondriales. Este FAT puede entregarlo a otro FAT o a su vez a un NAD. Y de la misma forma, este NAD que está aquí puede entregarlo a un FAT o a su vez a un NAD. Es por eso que la diferencia sería de 2 electrones. Por eso se hacen dos tipos de sumatorias. Una, si todo el ciclo, si estos dos NAD entregaran sus hidrógenos a 2 NAD o a 2 FAT. Es por eso que tengo la sumatoria aquí con NAD y con FAT. Vamos primero con los NAD. Entrega a 2 NAD y tengo, bueno, ya, 2 NAD. Más los 2 NAD que se forman también en la descarboxilación oxidativa del piruvato. Y aquí sí, 6 del ciclo de Krebs, 2 también FAT del ciclo de Krebs y 2 GTPs. Si sumamos todo esto nos va a dar un total de 38. Obviamente por cada NAD y por cada FAT tenemos que hacer esta transformación, ¿no? Redondeándola obviamente a 3 y redondeándola a 2. ¿De acuerdo? Y por otra parte, si tomamos en cuenta estos NAD
que pasan a través de las membranas mitocondriales y no son recibidos por un NAD, sino por un FAD, tenemos aquí obviamente toda la sumatoria normal, ¿de acuerdo? Y tenemos 36. Es por eso que se dice que por cada glucosa que entra a la glicólisis podemos obtener de 36 a 38. ¿De acuerdo? El conocimiento está ahí, chicos. Solo se trata de analizarlo y sacarle, entender clarito. Entonces, cuando ustedes le hagan la sumatoria, si ustedes gustan hacerle con el 2.5 y el 1.5, les va a salir de 30 a 32 más o menos. ¿Sí? Es más, les sale 30 a 32. Entonces, usando los valores reales que son de 2.5 y 1.5. Pero por el momento quédense con esto de aquí. Y tan chicos, se acabó. Recuerden hacer los talleres, no se olviden de eso, que es muy importante. Y eso ha sido todo por la clase del día de hoy, que básicamente es un reprise de lo que ya vimos la clase anterior, porque ya les digo, escuché el audio, me metí yo mismo a la página de Smart a ver cómo estaba grabado eso y estaba horrible, había ruido por todo lado, y ya en un ratito les voy a volver a subir. Les voy a subir la otra clase en cambio, que es de el ciclo de Cori, y básicamente ya estaríamos llegando al final de este cuento. Les hice la clase así súper rapidita porque obviamente por premura del tiempo y porque obviamente es la segunda vez que doy esta clase, en cuestión de que a ustedes entonces ya están con la clase del sábado anterior y esta otra vez, entonces sí como que es un reprise. Así que listo, chicos. Nos estaríamos viendo para la siguiente clase, que ya este rato de hecho termino de grabar esto y me pongo a grabar la siguiente clase, porque esta es clase del miércoles anterior, que básicamente es una recuperación porque ya les digo no me gustó.